de 7 a 9 con Sin Censura Nocturno. Déjenme saludar al sociólogo y analista político Julián Atilano, miembro también de este Tlatelolco Lab, que es el laboratorio digital del PUEX UNAM, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, porque presentaron un informe muy interesante. Julián, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? Vicente, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un tremendo honor estar aquí con tu audiencia. El honor es de nosotros porque nos tomaron en cuenta precisamente en este estudio de coyuntura sobre la jornada electoral del 6 de junio de 2021. Gracias por tomar en cuenta la cobertura que hicimos en Sin Censura. Cuéntanos, ¿de qué se trata este estudio? Porque la lucha de narrativas es muy interesante, de quién ganó y quién perdió, y sé que también están enfocados en eso, en lo que presentaron, en lo que publicaron. Así es, Vicente. Brevemente, lo que hicimos nosotros en este estudio de caso justo fue analizar cuál fue esta disputa de narrativas. Vicente, estamos en un momento en el que dos grandes polos, por decirlo de alguna manera, el gobierno, la oposición, la 4T, los grupos, el PRIAN, por ejemplo, son discusiones, son fenómenos, son grupos que están presentes en la discusión pública, y por eso es relevante analizarlo, y qué mejor que en un espacio como el tuyo y en una plataforma como es YouTube, que le da vida y le da voz a expresiones que no tienen cabida en otros espacios. Es justo uno de los hallazgos que tenemos. Pero para entrar en materia, Vicente, lo que nosotros analizamos fue cuáles fueron los relatos, las narrativas que intentaron impulsar a partir del 6 de junio, a partir de los resultados electorales. Y, por ejemplo, lo que vimos en el grupo, en este caso opositor a la 4T, fue un total triunfalismo. Antes de que incluso saliera el INE a dar las estimaciones de los votos, todos los presidentes de los partidos del PRI, del PAN, del PRD ya estaban diciendo que ganaron todo, incluso afirmaban que Morena iba a perder la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Esa fue una de las principales narrativas que impulsaron. Otra narrativa que todavía está presente es que ganó el INE. ¿Por qué lo dijeron, Vicente? Porque durante todo el proceso electoral el INE fue un actor importante, relevante, que incidió de alguna u otra forma. Tú lo documentaste muy bien en el proceso electoral. Esas fueron las dos grandes narrativas que estuvieron presentes. Por otro lado, en el lado de la 4T, por decirlo de esa manera, las narrativas que estuvieron ahí presentes también fue de triunfo, pero un triunfo más sostenido por los resultados. Estamos viendo que 11, 12 podría ser, con San Luis Potosí, gubernaturas de 15 se ganaron. También lo que observamos en esta narrativa de la 4T fue grupos que llamaron a cierta autocrítica a la secretaria general del partido, por ejemplo. Y también lo que hicimos, ya saben, la audiencia, ya lo hemos platicado aquí, el Tlatelolco Lab analiza todas las plataformas, analiza las capas, es decir, lo digital, internet, la mediática, medios, televisión, radio y las calles. Como primer saque, Vicente, eso es lo que analizamos, y si quieres podemos también más adelantito compartir algunos hallazgos. Claro que sí, pero más allá de lo que dijeron los políticos, también se analizó lo que dijo el mexicano, la mexicana, fuera del círculo ese de partidos. Totalmente. A nosotros nos interesa mucho analizar lo que dice la sociedad, porque la gente, el pueblo, porque se concentra mucho esta visión, como dices, partidista. Una de las formas para nosotros saber lo que está diciendo el pueblo, la gente, es obviamente análisis más antropológicos, es decir, análisis en el que se entrevista a la gente, se platica con la gente, y también las audiencias de los youtuberos, de ustedes, por ejemplo. Ahí también sabemos que podemos encontrar una parte medular de la conversación pública. Y lo que pasó fue lo siguiente: en primer lugar, es que no podemos decir que la gente piensa de tal forma.
está fragmentada la sociedad, pero no en el mal sentido, sino que cada región, por ejemplo, tiene culturas políticas distintas. En el norte sabemos que los regios son de alguna forma, en Jalisco diferentes, en el sur también, pero el común denominador de todas estas expresiones en sus distintas manifestaciones de las entidades fue un profundo respeto por el proceso electoral, participación. Tuvimos una de las participaciones más altas en la historia de México en elecciones intermedias, y también hubo algunos mensajes de protesta que se presentaron en las boletas que señalaron ahí que estaban inconformes con contextos muy particulares de sus localidades. También vimos, por ejemplo, grupos vinculados a poblaciones indígenas que consideran que las elecciones no son parte de su propia cultura, pero en resumidas cuentas, Vicente, sí estuvo manifestada esa participación y esa expresión que muchas veces estos grandes medios, hace rato señalaban a uno en particular, pero en general estos grandes consorcios mediáticos no le dan voz. Entonces es una de las necesidades que vemos que existen y que nosotros tratamos de hacer en el Tlatelolco Lab, y es darle voz a la población, porque sabemos que sin lugar a dudas hay un cerco mediático en la radio en general, en la radio, en la prensa y en la televisión. Por ejemplo, analizamos 43 articulistas durante el 6 y el 8 de junio, y de esos 43, 21 decían que había ganado la oposición sin dar ningún elemento. Es decir, vemos cómo hay cargas, sesgos, no hay contrapesos en ciertos espacios, en otros más, como es YouTube, más polarizado en Twitter, por ejemplo, pero es parte de lo que vimos, Vicente. Esto es interesante, el papel que jugaron los medios de comunicación para replicar, dependiendo de qué medio de comunicación se tratara, el discursito, ¿no?, de tal o cual grupo, de cual o tal alianza. Nosotros lo vemos como grupos en su dimensión más amplia, alianzas. Aparentemente uno podría decir los políticos están por acá, los medios están por acá, los empresarios, gente de la academia, pero si lo pensamos de una forma más amplia y vemos que hay dos grandes narrativas, dos grandes bloques de opinión, bloques políticos, otra vez 4T versus oposición, ahí se engloban, ahí se enmarcan, ahí se anclan todos estos otros subgrupos, y en ese sentido vemos cómo hay nados sincronizados, por decirlo de alguna forma, que vinculan incluso gente de la academia, que vinculan empresarios, que vinculan, por ejemplo, medios de comunicación. La narrativa de el voto útil articuló a todos estos grupos, Vicente. O sea, el voto útil no solo fue una propuesta del PRIAN, del PRI, PAN, PRD, también había ahí medios de comunicación, opinólogos, columnistas, gente de la academia. Entonces vemos cómo cerraron filas para impulsar una narrativa, y su mayor expresión o salida a nivel discursivo fue radio, prensa y televisión. Ahí en nuestros análisis vemos que está muy cerrado a la libertad de expresión, está muy cercano a este bloque, un bloque más conservador, más de derecha, y entonces por eso nuestros análisis es también ir a ver qué se está diciendo en las plataformas, en Twitter, en YouTube, y ver cómo se están moldeando y articulando estas expresiones. Estamos en un momento de cambio, Vicente. Los youtubers son un ejemplo de este momento, esta demanda, esta necesidad que tiene la gente de escuchar otras voces. Claro que sí. ¿Por qué no le pedimos a la gente que los apoyen, que busquen este estudio que publicaron precisamente desde el Tlatelolco Lab, Julián Atilano? ¿En dónde encuentran información? Mira, nos pueden seguir en nuestra página web, pongan PUEDJS, pueds.unam.mx/Tlatelolco Lab, y ahí van a encontrar nuestros análisis de coyuntura, nuestra herramienta El Caracol Ciudadano, nuestros estudios de caso, y pues es un gran grupo que estamos vinculados a la UNAM, somos parte de la UNAM, es un programa de la UNAM que dirige el doctor John Ackerman, y la idea justo es impulsar la democratización y la alfabetización digital, entre otras tantas áreas, Vicente.
¿Y dónde te encuentran a ti? ¿En Twitter, Julián? ¿Cómo te encuentran? A mí me pueden encontrar en Twitter como @JuliánAtilano y ahí tengo mis expresiones políticas, académicas y también hablamos del fenómeno digital. Pues te mando un abrazo, Julián, y muchas gracias por pasar aquí a Sin Censura para exponer el informe y estamos al pendiente de lo que hacen. Te mando un abrazo. Para mí es un gusto y para el equipo estar aquí en este gran canal. Un saludo a ti y a la audiencia. Saludos a todos ahí en el Tlatelolco Lab. Julián Atilano hablando con nosotros sin censura. Voy a la pausa.